Bueno, hoy tenemos una sesión bastante especial que me gusta mucho. Y pues antes que nada quiero saludarlos a todos. Muchas gracias por estar aquí compartiendo este momento con nosotros. La verdad es que esto es un tema que surgió, quizá algunos de ustedes puede ser que me conozcan de antes, puede ser que no, pero este es uno de mis temas favoritos. De repente estamos hablando sobre el Mundial de Qatar y preguntándose por qué ahora ya de repente hay cámaras y detienen el partido y se ve la jugada y por qué no se había hecho esto antes. Pero la verdad es que empezamos a platicar sobre muchas más cosas al respecto de, por ejemplo, la gran aceptación que tiene el Islam por la tecnología y cómo incluso nosotros venimos usando palabras árabes por nuestra historia o incluso el origen más atrás, incluso de algunos números. Entonces decidimos que era una charla bastante interesante que sería bueno poder compartir y que no se quede solo en un entorno pues entre amigos. Entonces quiero agradecerles antes que nada su entusiasmo, porque yo sé que en esta época del año todo el mundo está pensando en fin de año, en el mundial, no sé qué, pero yo nunca dejo de pensar en datos. Me encantan los números. De hecho, yo llegué al mundo de la ciencia de datos porque amaba las matemáticas y por casualidad del destino también me encanta el Medio Oriente. Entonces yo les puedo contar todo este contexto que a mí me encanta realmente. Digo, me encanta también tener la cabeza cubierta. Yo sé que no estamos cumpliendo la etiqueta islámica completa, pero es una manera de darle un toque especial a esta sesión. Entonces quiero antes que nada contarles que a mí, como les decía, me encanta el Medio Oriente y me encanta sobre todo una particularidad que tiene, que es que mientras la ciencia no se pelee con lo que dice la religión, es súper bienvenida. Y la verdad es que incluso el poder cumplir con los preceptos religiosos fue lo que ha motivado muchos descubrimientos desde el lado del Islam. Es decir, había mucha gente tan preocupada en especial por poder cumplir con la oración que el Islam dicta 5 veces al día por las posiciones del sol, no por horas, y además en una dirección específica, que la gente que andaba en caravanas, o sea, se estaban moviendo continuamente, o la gente que navegaba y estaba en el mar, tenían esta seria preocupación de todos los días hacer sus 5 oraciones, no importa en qué parte del mundo estuviesen, y tenían que orientarse y tenían que poder descifrar en qué posición estaba el sol para poder cumplir con ese precepto. Ya desde ahí, esto fue algo que motivó que algunos descubrimientos se llevaran a cabo precisamente con el afán de cumplir este precepto religioso. Y a mí me pareció fascinante cuando lo escuché, porque no solamente era una oportunidad de ver que en el Islam no estaban peleadas la ciencia y la religión, sino que también un precepto religioso es el siempre estar buscando el conocimiento. Y este conocimiento, pues, creo que es el origen de la palabra ciencia. Entonces siempre debemos estar buscando conocimiento de este mundo, conocimiento del mundo invisible, conocimiento de Dios, de nosotros mismos. Y bueno, me encantó esta visión que tiene el Islam. E incluso más adelante también, yo creo que nos damos todos cuenta, como les decía, simplemente en las palabras que usamos, como puede ser álgebra, que si bien no es... Bueno, obviamente es una palabra de origen árabe, que en esencia no viene como que dado por algo en específico, no es que tenga un significado, sino que era el autor de un libro. Entonces, ya saben que al tratar de, hacer esta transliteración de un idioma al otro, pues se adoptan los lenguajes, se adoptan los sonidos que tratan de asemejarse al original, pero finalmente álgebra es una palabra de origen árabe. Y esto ocurre porque durante mucho tiempo se desarrolló, quiero especificar, por ejemplo, en el caso de Europa, durante mucho tiempo, la época de los griegos, yo creo que todos la asociamos con un gran desarrollo de conocimientos. Y sin embargo, de repente viene la Edad Media y todo eso parece que se les olvida. Y hasta después, en el Renacimiento, empieza a redescubrirse mucho de este conocimiento, que sinceramente yo también me preguntaba
¿por qué si de repente los griegos sabían mucho, de repente se estancó todo, parecía que nadie sabía nada y de repente volvió a tener sentido todo cuando llegó el Renacimiento? Y pues bueno, algo que a mí me llamó la atención es que justamente de todo este conocimiento que se había desarrollado por los griegos, pues hubo, por ejemplo, la escuela de Bagdad, que también tenía muy en el corazón este amor por el conocimiento, empezó a traducir todos los textos, digamos, de las distintas culturas que consideraban avanzadas, y ya fueran los persas, los griegos o de otras culturas, empezaron a traducir todo al árabe para que los árabes tuvieran este repositorio de conocimiento, y después de algunos siglos fue que los europeos lo reencontraron y tuvieron que traducir otra vez del árabe a sus lenguas europeas para poder acceder a este conocimiento que quizá una vez fue desarrollado por los griegos, fue conservado por la cultura árabe y finalmente redescubierto para volver a aportar todo lo que ya se había avanzado antes. Entonces, con esto quiero abrir el panorama de que no necesariamente puede ser que haya sido un conocimiento original creado por la cultura árabe, pero sí su afán de querer saber más siempre los motivaba incluso a adoptar los conocimientos de otras culturas y poder conservarlo. Entonces, esto es algo que a mí, les digo, se me hizo maravilloso cuando lo supe, porque la ciencia y la religión no están peleadas, sino van hábilmente de la mano, y por eso es que si podemos ver algunos países árabes actualmente son muy abiertos a la tecnología. Afortunadamente esta tecnología les puede hacer la vida mucho más fácil, más amena, y evidentemente pues también soporta pues un estilo de vida mucho más sencillo para sus ciudadanos. Y a esto voy porque también les puedo comentar un ejemplo de cuando estuve el año pasado en Dubái. Veíamos que había estaciones de policía completamente automatizadas para ciertos trámites, pero que ciertamente eran trámites que si no se complicaban, no requerían de personas y que tú podías ir a hacerlo en el momento en el que tú lo eligieras, y era súper válido y bienvenido, y podías pagar con el, no sé, con tu tarjeta o con el medio de pago que tú quisieras. Y aún así, esto nos da idea de la facilidad con la que se adopta la tecnología y la facilidad que da a las vidas de los ciudadanos. Ahora, esto es como el contexto de que les digo que me encanta el Islam y me encantan los números, me encanta el álgebra, pero también me gusta la ciencia de datos. Y yo sé que ahorita un tema muy en boga es esto de las predicciones, ¿no? ¿Quién va a ganar el mundial? ¿Qué dicen los modelos de inteligencia artificial? Y bueno, todos sabemos que no son ley, pero sí que nos dan algo de luz o nos ayudan a vislumbrar algunos escenarios. Y pues para esto hay que considerar muchas cosas. Antes que nada, digamos que lo que hay detrás son muchísimas simulaciones. Muchas simulaciones que consideran, por ejemplo, cuántos goles va a haber en cada partido, qué tan fuerte es un equipo, dados los jugadores que están en ese momento en la cancha. Y cada uno de estos goles, desde qué distancia se hizo, desde qué ángulo, si había uno defensas, si fue una patada o fue con un remate de cabeza. O sea, hay muchas cosas que considerar, y por eso es que se hacen muchísimas simulaciones. Y lo más importante es esto, los supuestos que hay detrás de un modelo. Porque no es algo a lo que yo le pueda poner play, como un playlist de música, y se ejecuta y pasa siempre igual, sino que muchas veces, dados los supuestos que estamos manejando, es lo que nosotros podemos obtener de modelo. Entonces, a nosotros como matemáticos, pues nos encanta extraer problemas del mundo real, pasarlo a los términos matemáticos, donde esto es hacer una abstracción y realmente usar modelos para encontrar una solución. Pero esta solución no es necesariamente fija y no necesariamente es única, y por lo menos, digamos, para poder deducir muchas cosas, requerimos que de alguna manera se hagan muchas simulaciones para saber cuál es, por ejemplo, el equipo que tiene la probabilidad de ganar, la mayor probabilidad de ganar. Porque en todas estas simulaciones ganó la mayor parte de los torneos completos. Ahora, eso es muy cierto. Yo les puedo contar, según los integrantes de un equipo, cuál es la probabilidad de que se resuelva un partido, pero para simular el torneo completo, pues deben simularse todos los partidos. Y bueno,
la verdad es que por eso es que se deben hacer muchísimas simulaciones e ir validando que todos los supuestos vayan teniendo sentido cuando los ponemos y que evidentemente el resultado que obtenemos también sea algo que tiene sentido. De esta manera ya podemos ir teniendo confianza en el modelo que estamos desarrollando. Entonces, yo les puedo decir que esto es fascinante en el sentido de que ya en estos momentos se empieza a tener la información de deportes, ya se venía guardando desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que a veces las bases de datos son muy grandes o a veces no se tiene la capacidad de procesamiento, por ejemplo, para simular todos estos torneos, ¿no? Imagínense simular 100,000 veces el torneo completo, los 64 partidos. O sea, se requiere mucha capacidad y además no es nada más como aleatoriamente decir quién ganó, sino que se vaya deduciendo quién ganó de cada partido, dadas, por ejemplo, algunas de las variables que les comenté. Entonces, les digo, lo que quiero compartir ahora es que es maravilloso que podamos contar con toda esta tecnología ya en estos tiempos y donde ahora podemos aprovecharla. Evidentemente, pues hay regiones que son más propensas a aprovechar la tecnología que otras, quizá porque la tienen a la mano, pero quizá también por la parte cultural. Puede haber culturas más abiertas a recibir retroalimentación externa y aceptarla como una fuente de mejora, y habrá quien dice que nadie sabe mejor que yo cómo puedo mejorar. Entonces, hay algunos, algo de lo más importante para poder recibir la tecnología y su uso en nuestra vida cotidiana, pues es precisamente estar abiertos a verlo como algo útil, no como una amenaza, no como algo que sabe más o algo que ya voy a tener que seguir ciegamente, pero tenemos por otro lado culturas que le dan la bienvenida y que saben que a través, por ejemplo, de quizá tener sensores y ver cómo juega cada uno de los jugadores, poder darles retroalimentación de lo que están haciendo, que de otra manera no podríamos tener acceso a esa información. Podemos también ver jugadas completas y hacer sugerencias de cómo contrarrestarlas. Y bueno, claro, lo más curioso es quizá aquellos a los que les guste saber quién va a ganar, pues hacer las simulaciones y encontrar cuáles son los países con mayor probabilidad de ir ganando en cada una de las etapas, cada uno de los partidos. Y esto puede ser simplemente por amor al fútbol, por querer saber que su equipo va a ganar, o simplemente porque les guste apostar. Pero como sea, hay muchos incentivos a ir usando cada vez más la tecnología. Y yo les diría que sobre todo es esta capacidad de visualizar para qué me sirve, lo que hace que yo quiera adoptarla. Hay muchos campos, como les digo, ya en el deporte viene de hace tiempo, se acostumbraba a llegar al menos el récord, ¿no? Quizá béisbol y fútbol, soccer es lo más conocido, pero se llevaba el récord de, por ejemplo, cuál iba siendo el desempeño de los jugadores, con un poco más de detalle. Y la verdad es que cada vez vamos teniendo acceso a más información, cada vez se puede procesar más y sobre todo, como les decía, ahora tenemos la capacidad de usarlo para tener retroalimentación en nuestra propia vida. Entonces, eso es algo que es maravilloso y que les digo, a final de cuentas, el hecho de tener este mundial en Qatar nos da también una perspectiva diferente que quizá no habíamos tenido antes, pues incluso la fecha se ha tenido que mover porque evidentemente las condiciones climáticas podrían ser muy determinantes para muchos jugadores, y por eso es que estamos como terminando, quizá terminando noviembre, pero estamos como en pleno otoño cuando se está jugando, cuando normalmente esto suele ocurrir en verano, en una época más calurosa, pero que por la geografía del lugar sería quizá muy, muy desgastante el poder llevar a cabo todo un torneo, y en especial para jugadores que a lo mejor viven en condiciones climáticas completamente diferentes, y con esto también estamos pudiendo medir quizá ese efecto que antes no habíamos medido. Quizá por eso sea algo que muchos modelos favorecen a Brasil como el favorito, porque ahora que lo pienso, pues ellos sí tendrían ciertas condiciones de calor a las cuales los jugadores pudieran estar acostumbrados. Entonces hay muchos, como les comentaba, muchos factores que considerar,
Pero lo más hermoso para mí es que ya podemos contar con la tecnología que pueda, por un lado, generar la información, por otro lado, hacer, por ejemplo, los modelos y finalmente llevar a cabo la ejecución de todas estas simulaciones para poder lograr resolver esta pregunta que todos nos hacemos desde el inicio de este evento. ¿Quién será el ganador? ¿Y quién se llevará algunos otros premios? Por ejemplo, el mayor goleador. No sé, ¿quién puede ser el portero que pasa más minutos sin tener un solo gol? Entonces hay muchas incógnitas que nos revela el fútbol, pero que no solamente es el fútbol, sino que ya muchos otros deportes venían aprovechando. Y esta es una ventaja, como les digo, el simple hecho de tener ya acceso a la información, que estamos empezando a ver qué podemos hacer con ella, pero lo más poderoso va a ser cuando ya podamos extraerla, aprovechar todos los beneficios que tiene para nosotros. Y para esto, pues también es maravilloso que podamos llegar a este nivel de detalle. Ahora, hay muchos otros campos en los cuales a lo mejor no se conoce tanto al detalle como a nivel, aquí es jugador, yo diría a nivel persona. Pero es importante saber que muchas veces estos datos a nivel personal están protegidos por la ley. Por eso es que en algunos casos, quizá pensando, ¿no?, en un desempeño laboral o en cuestiones de salud, no se puede acceder a tantísima información a menos que esté anonimizada. Entonces nosotros podríamos de otra manera estar rompiendo quizá esta ley que procura finalmente proteger a cada uno de los ciudadanos, para que su información pues no sea usada en su contra, que sea resguardada, que sea protegida. Y esto también es importante destacarlo. A veces, como les comentaba, no es una limitante tecnológica la que nos impide llegar a ciertos niveles. A lo mejor tenemos toda la capacidad de cómputo y tenemos una cultura que quiere sacar el mayor provecho de la información, pero a veces todavía tenemos estas, protecciones que la ley de protección a los datos tiene para llegar a niveles más profundos. Entonces, no es que no se pueda, pero sí depende mucho de qué queremos hacer con esos datos para también justificar por qué requeriríamos tener ese nivel, y muchas veces quizá podamos llegar a obtener la información después de algún consentimiento informado. Entonces voy a ir ya cerrando esta presentación, que salvo que alguien tenga algún comentario o tenga realmente, no sé, alguna pregunta, la verdad es que les digo, a mí me encanta este tema, porque muchas veces podemos tener también la idea de que el Islam es una cultura pues muy cerrada, y aunque les puedo comentar que evidentemente una cosa es lo que dice la religión y otra cosa es lo que se lleva a cabo en la práctica, la verdad es que el Islam siempre defiende el conocimiento. Hay muchas culturas que han adoptado el Islam como religión que no necesariamente van de la mano con esto. Y yo creo que todos conocemos alguna o hemos escuchado alguna historia donde quizá no solamente es una religión machista que a lo mejor no le da su estatus de igualdad a la mujer, sino que incluso les prohíben estudiar. Pero sí no quisiera dejar de comentar en esta sesión que por el contrario el Islam realmente le da en un estatus completamente igual. De hecho, a mí me encanta que el Corán siempre habla de las creyentes y los creyentes. Así que esto no fue nada nuevo que esté surgiendo en el siglo XXI. El Corán ya hablaba de las creyentes y los creyentes y se dirigía a ellos. E incluso, si me preguntan, yo llegaría a decir que la religión del Islam consiente mucho a la mujer. Claro, que a lo mejor hemos escuchado historias que solamente demuestran que hay algunas culturas que no lo llevan a la práctica, pero eso no quiere decir que el fundamento no pertenezca a la religión. Entonces, les digo, otra de las cosas que yo amo en el mundo es el Islam, y por eso es que también me encanta poder compartir la relación que hay entre la ciencia y la religión, porque yo lo que encontré en el Islam es que era un binomio que se abrazaba para permitir el mayor desarrollo del hombre y de la cultura. Y eso es algo que yo veo en estos momentos por ejemplo, en los países árabes que tienen dinero y están dispuestos a invertir en tecnología y la abrazan para ciertas cosas que mientras no se peleen
con lo que dice la religión o que a ellos no les parezca contradictorio, están súper abiertos a abrazarla. Y es pensando desde esta perspectiva, ¿no? No es que viene a sustituirte o no es que viene, no sé, a dominar el mundo como lo conocemos o a ser superior a nosotros. La verdad es que la tecnología es simplemente una herramienta que viene a ayudarnos a tener una mejor calidad de vida, ¿sí? A poder cumplir con aquello que nos dicen nuestros sueños, a facilitar el mundo o incluso quizás si quieren hasta satisfacer algunos caprichos, pero que finalmente es algo que le permite al ser humano sentirse más en conciencia, más en plenitud, más en el desarrollo de sus objetivos, y que así es como a mí me gusta entenderlo, que la tecnología es una herramienta, es un aliado en aquellos objetivos que estamos buscando y que realmente no hay por qué temer. No hay por qué tener segundos pensamientos o incluso por qué tener desconfianza cuando realmente estamos viendo qué es lo que pasa desde dentro. Que por supuesto esto requiere una acción ética, que por supuesto gracias a todos aquellos científicos que han pavimentado este camino en el que ahora nos es más fácil lograr ciertas cosas y estamos viendo muchos avances, pero es absolutamente el sello de la cultura que una persona pueda desarrollar el pensamiento para poder aprovechar esto, sin ponerlo encima de la humanidad, sin ponerlo encima de las personas y sobre todo sin llenarse de temor respecto a algo que quizá no entiende, pero que tampoco tiene tanto poder como pudiera temer que tuviera. Entonces, quisiera ir cerrando esta participación, les digo, de esta manera, ¿no? Como surgió, como entender por qué en este Mundial de Qatar de repente se están usando más herramientas tecnológicas, quizá un análisis de cámaras, quizá que se quiera medir con mayor exactitud todo lo que está pasando, y es simplemente esto, un reflejo de cómo hay alguien que está dispuesto a abrazar la tecnología, a usarla. Si es la primera vez, también démonos todos la oportunidad de ver cómo se lleva a cabo, qué mejoras hay, qué retos todavía hay cuando se empieza a implementar un nuevo uso de la tecnología, pero que ciertamente es un paso más en tener herramientas que nos ayuden, en este caso, pues a tener una visión más clara de lo que está pasando en el campo, que muchas veces los ángulos o la velocidad a la que pasan las cosas no nos permite tenerla, y que de esta manera pues todos vayamos obteniendo mejor retroalimentación para que, por ejemplo, los equipos tengan mucha mejor visión de qué cuidar en un partido y cómo va resultando, cómo va impactando esta nueva tecnología en el desarrollo de los partidos mismos. Entonces, quisiera desearles a todos una excelente noche y pensar en todos los beneficios que hemos obtenido de una cultura que realmente fomenta el conocimiento, que le gusta fomentarlo, que le gusta usarlo, y que esto puede ser pues una facilitación para todos los demás. Están siendo algunos primeros pasos en un evento de escala mundial y que finalmente nos va a permitir, como les decía, simplemente ver un paso más de a dónde estamos yendo. Y que bueno, esto puede ser, sí, gracias a las cámaras, a los sensores, a las computadoras, a los modelos que se les ocurren a aquellos matemáticos que están modelando esto, ya sea por curiosidad o por un reto o por el gusto que tienen simplemente, porque a lo mejor puede haber matemáticos que sean aficionados al fútbol o matemáticos que simplemente están aficionados a resolver un problema de este nivel de complejidad y que realmente desde una perspectiva objetiva pues se pueda valorar el avance de una tecnología con base en los resultados que nos está permitiendo obtener. Entonces cierro con esto y les deseo a todos excelente noche. Ya saben que si en algún momento ustedes quieren desarrollar un equipo de clase mundial, pues no duden en contactarme. A mí me encanta el desempeño de equipos de alto rendimiento, me encanta el uso de la tecnología como un aliado para conseguir nuestras metas y finalmente pues al ser humano, porque también es nuestro camino al éxito, para encontrar el éxito más allá de los datos. Mi nombre es Miriam Ramírez de Analítica de Impacto. Nos vemos pronto. Hasta luego.